Bueno, vamos entonces a dar la bienvenida al señor Ramses Nasser, que está aquí con nosotros. Gusto en tenerlo en el programa. El gusto es nuestro, que como ustedes lo han visto en otros programas de una servidora, es periodista, escritor e investigador. Y ahora que digo periodista y escritor, él acaba de escribir este libro que se llama He muerto, biografía póstuma no autorizada de Fidel Alejandro Castro Ruz. Así que está ya a la venta en Amazon.com si a usted le interesaría pues leerlo. Y no solamente eso, sino vamos entonces a dar una reseña importante del libro durante unos cuantos días en este programa. Gracias, Ramses, por estar Gracias a ti y a tu equipo por recibirme aquí en tu estudio. Fíjate, la primera pregunta de rigor es, he muerto, ¿por qué usted considera que en este momento era una buena idea hacer este libro con ese título? Sí, porque la muerte no es solamente física, la muerte es psicológica, la muerte es espiritual. Okay. Y eso es lo que yo he querido reflejar en este libro. Es decir, he utilizado una ficción que es sencillamente que en este caso Fidel Alejandro Castro Ruz ha fallecido y las noticias todavía no se han dado a conocer, se sienten los rumores como en todas partes, pero hay una medium que se llama Patria, no se llama Patria por gusto, por supuesto, que es posiblemente la mejor, que toma el espíritu de Fidel en espera de un periodista que viene a hacerle una entrevista, pensando que en un estado ya astral o espiritual las respuestas serían mucho más sinceras, mucho más abiertas, mucho más desnudas, mucho más desencarnadas. Ese es el núcleo del libro. Y es correcto. Y ahora, ¿por qué usted considera que una vez que ya el espíritu sube a un diferente plano, ya las respuestas a las preguntas van a ser más legítimas o más sinceras? Naturalmente, en el libro vemos eso que usted acaba de señalar en dos aspectos. Número uno, todo el trabajo que tiene que hacer la medium para soportar un espíritu tan fuerte, tan energético como el de Fidel Alejandro Castro Ruz. Y luego, el papel que tiene que hacer el periodista como el que va a revelar poco a poco aquellas cosas que precisamente él no dijo en vida física y que ahora, por estar en un estado intermedio entre un estado crepuscular, como podría decirse, de mejor situación, y el estado de tránsito, pues necesita confesarse de cierta manera. Es una especie de confesión. Lo que sucede es que como Fidel Castro, como bien dice el periodista, usted, a pesar de ser espíritu, no deja de ser político. La entrevista se va convirtiendo poco a poco en un interrogatorio, porque Fidel es abogado y lo que necesita es un fiscal. Muy bien. Ahora, porque usted me dice que el espíritu es tan fuerte. Lo es ahora, sabemos que tiene no solamente el espíritu, bueno, sino, lo que hemos estudiado dígame, profundamente todos estos sistemas esotéricos y místicos desde un punto de vista lo más científicamente posible, para no utilizar esa palabra tan ambigua que se llama seriedad. Hemos asistido a múltiples sesiones de tipo espiritual, en lo cual se percibe, se ve perfectamente bien cómo todo el sistema nervioso de la medium, que es la que lo transita, se altera extraordinariamente frente a fuerzas que tienen ráfagas energéticas muy fuertes, porque es una batalla entre la vida y la muerte y el reconocimiento de que he muerto. Todavía no hay reconocimiento de que he muerto. Y claro, pues eso, con unas vibraciones como un titán, puede decirse en la mitología griega, pues tienen ocupa casi una parte la primera parte del capítulo, hasta que logra sentarse el espíritu, y entonces empieza la entrevista entre el periodista y Fidel Alejandro Castro Ruz. Dígame, me parece que es muy innovador, ¿no? Que aunque es ficción, pero es muy innovador el hecho de que usted ha creado este escenario donde Fidel, ya muerto, o como usted dice, en planos intermedios, se confiesa a través de esta medium, porque hay un periodista que la entrevista. Dígame, ¿esa idea cómo surgió? Pues eso es una pregunta que siempre al creador le cuesta trabajo responder. No sé, como usted enseñó el libro, vio la portada. Estamos mostrando en la pantalla. A mí me gusta mucho la portada. Fue hecha por una compañía de jóvenes cubanos, Trexel. Ahí está en pantalla. Exacto. Yo vi una fotografía de un documental que se llama Looking for Fidel, que lo hizo Oliver Stone, en la cual me impresioné enormemente porque la posición que tomaba Fidel Alejandro Castro Ruz en ese póster era como un César en decadencia,
Era el imperio exactamente, esa misma. Y yo quise esa fotografía para la portada. Lo que pasa es que costó trabajo conseguir el copyright y por lo tanto se realizó esta. Y de ahí nació He Muerto, porque me recordé de la serie Yo Claudio, donde se narra toda la vida del emperador. Okay. Y claro, He Muerto es un título muy fuerte. Para mí es un título que cuando lo menciono tiene una potencia extraordinaria, porque es ya el reconocimiento de que algo tan importante en la vida de todos nosotros ha dejado de ser. Claro. Ha dejado de ser. Ahora, pero no me dice la idea cómo surge. Usted me dice, usted se inspira por esta fotografía de Oliver Stone. Me inspiro en la portada. Bien. La otra cuestión era explicarme el porqué. Explicarme el porqué. Yo represento cuando yo nazco, el mundo estaba repartido, pero además estaba mal repartido. ¿Cuándo es ese momento? Cuando el mundo estaba repartido entre Occidente y la Unión Soviética. Repartido financieramente, repartidas las propiedades. O sea, una repartición la cual yo no conté para nada, ni contaban tampoco conmigo. Y con usted, ni con mucho más. Eso solamente los multimillonarios, las grandes corporaciones que sí, o los patrimonios que se heredan. Choco con un proceso en el cual voy conociendo posteriormente lo que fue la República. Y a partir de los 11 años, que es el año 1959 en el que yo hago contacto, incluso por primera vez con Fidel Alejandro Castro Ruz. Yo estudié en Santiago de Cuba, parte de mis estudios fueron en el Cuartel Moncada. El Cuartel Moncada se convirtió en escuela. Y ese día que dio el discurso, pasó por delante de mí y se paró allí. Y luego después lo vi en una actividad protocolar. Punto, se acabó. Esos fueron mis dos contactos con Fidel. Y yo decía, bueno, he visto un desmoronamiento de la sociedad. Hemos pasado del estereotipo, del arquetipo al estereotipo, como sociedad. Y esto tiene que tener una respuesta. Tiene que tener una respuesta histórica. No me satisface ninguna de las dos respuestas que he obtenido hasta ahora. Y, lógicamente, la mejor forma de buscarla era a través de esto. ¿Esto significa? Y esa es mi versión. Usted dice a través del libro. A través del libro. Y cuando usted dice, esto es mi versión, ¿qué me quiere decir con esta es su versión de? Mi versión en el aspecto de que he estudiado a través de la dialéctica de nada desaparece de la historia mientras es necesario el género humano. No lo dije yo, lo dijo un Swami, que fue además el más importante de los líderes políticos y religiosos que ganaron el camino de Gandhi. Así que usted puede imaginar, nada desaparece de la historia mientras le es necesario el género humano. Y yo dije, ¿hasta qué punto de vista no fue necesario y no sigue siendo? Y por ahí comienza la historia, de tratar de explicarme por la cadena de motivaciones que provoca el proceso cubano. Ok, pero es muy interesante. Usted me está diciendo entonces en palabras sencillas de que nosotros los cubanos necesitábamos a un Fidel. Dese cuenta de una cosa, echemos atrás en la película. Ataque al Palacio Presidencial, creo que fue el 13 de marzo. Si Batista hubiera sido ejecutado en ese momento, Fidel no hubiera dejado nada más que ser un político que hubiera aspirado a través de algún partido a asumir el poder. No fue así. No es así, ¿no? Llegamos al 10 de marzo nefasto. Si Batista hubiera sido ejecutado o no se hubiese hecho el 10 de marzo, no hubiéramos tenido a Fidel en la sierra. Lo hubiéramos tenido con un político. ¿Se da cuenta de lo que le quiero decir? Tampoco ocurre, claro. Bien. Chivas también es otro momento en la historia. Entonces usted me dice, volviendo a la pregunta, que usted considera, y ahora vamos a hablar durante los próximos días, del por qué usted piensa, o no sé si eso es lo que usted me está diciendo, que el cubano necesitaba en su historia un personaje como Fidel. Y quien dice cubano, si estudias la historia desde ese punto de vista, todos los grandes procesos kármicos, esos procesos tremendos de guerras, de injusticia, de crisis financiera, todo eso ha sido producto precisamente de la actuación de la criatura humana. Y entonces, bueno, hay un dicho que dice, es muy popular, el pueblo que acepta a un individuo de esa índole, que lo domine, es porque sencillamente se lo merece. Bueno, yo he oído que los pueblos tienen los gobernantes que eso es lo que quise decir. Pero es que yo siempre, y eso humildemente es mi opinión, que se merecía el pueblo cubano un personaje de esta magnitud. No, el pueblo cubano no se lo merecía, en mi opinión. Es injusto decir eso, que se lo merecía. Pero hay una cuestión que yo aclaro, puede ser que
me den la razón o no me den la razón. Para mí la historia no se repite. Lo que se repite es el error. Y si a pesar de que emocionalmente, pasionalmente, bajo todas las circunstancias que habían en Cuba de corrupción social, recuérdense que la mafia tenía un plan, y yo hablo en este libro sobre eso, sobre Cuba. Recuérdense que Santos Traficante se queda en La Habana esperando negociar con Fidel y estuvo a punto de que lo fusilaran, a no ser de los $250,000 que le mandó Meyer Lansky y para que lo liberaran. Es decir, que aparte de toda la corrupción política y administrativa que existía en Cuba, que trajo como consecuencia estos cambios, ¿entiendes? Entonces, posteriormente tenía que haber habido una evolución para poder entender hacia dónde se movía eso, porque Mario Llerena, y en el libro está, hace toda una, a Fidel Castro, a principios en Bohemia, le hace todo un statement, lo dije en inglés, todo un estado de información sobre lo que debe de evitar para que la revolución no colapse. Y él no obedece nada de eso, él no sigue nada de eso. Vamos a continuar la conversación el día de mañana, pero usted me dice puntos interesantes. Los procesos kármicos. Es que, nuevamente, es que el pueblo cubano tenía un karma, el error que se repite. Usted dice, ¿dónde es que nosotros los cubanos hemos repetido el error? La mafia, solamente le estoy dando para que el público mañana entienda cuál va a ser la conversación, y la mafia. La realidad es que Cuba no era el único país en América Latina en el 59 que tenía corrupción política, que tenía pobreza, que tenía injusticia. Sí, pero nosotros somos cubanos, estamos ocupando el caso de Cuba, no estamos ocupando del caso de Afganistán. Vamos entonces a continuar. Mañana continuamos nuestra conversación. Muchísimas gracias. Gracias a usted. He muerto. El último libro que acaba de publicar el señor Ramses Nasser, que está disponible en Amazon.com. Mañana continúo, ya regreso. Bueno, una conversación que comenzamos el día de ayer con el señor Ramses Nasser. Ahí está en pantalla su último libro, como dice él, el penúltimo libro, He muerto, que es una biografía póstuma no autorizada de Fidel Castro. Gracias, Ramses, por estar nuevamente con nosotros. Ayer nos habíamos quedado en el que usted me dice que hay un elemento kármico, pero le había comentado en el último momento es que en todos los países de la América Latina, o muchos países de la América Latina, en el 59 también sufrían corrupción política, sufrían injusticias sociales, no había movilidad social. Pero es que Cuba nos tocó el peor dictador que ha visto la América española después de la independencia. ¿No es así? Entonces, ¿por qué a nosotros? Es que necesitábamos aprender algo. Sé que en algún momento vas a preguntarme sobre ese gran hombre que fue el arzobispo Antonio María Claret. Sí, absolutamente. Desde esa época, este buen samaritano, este gran hombre de religión, denunciaba ya el pecado social y la corrupción en Cuba. Se viene arrastrando desde comienzos de la colonización y se va acumulando a través del tiempo. Mientras se van produciendo las 4 etapas, básicamente, que llevan al independentismo en Cuba, que es el altar mayor de la aspiración de la República para independizarse del yugo, viene de momento una irrupción con la República Mediática y entran otros factores. ¿Cuál es la República Mediática? La República Mediática se le llama a la República que no se llegó a realizar realmente, que fue una farsa porque los Estados Unidos intervinieron cada vez más en Cuba y no era la república que querían los cubanos realmente. Pero bueno, vamos a ver, estábamos hablando del 1898, que es cuando salen los españoles, entran los norteamericanos. Claret viene antes de eso, ¿no es así? Sí, precisamente más valor le das a lo que es no solamente la predicción o su visión, sino de que era real el grado de corrupción que había. Claret era un hombre tan valiente que le quitaba el látigo al esclavista cuando estaba golpeando y era algo que ya se venía arrastrando. Por eso es que hay que insertarlo dentro de lo que se llama karma. Karma es una palabra de origen hindú, que significa causa, efecto y consecuencia. Es decir, si tú siembras una semilla de algodón, te va a dar algodón. Si siembras una de zarzas, te va a dar espinas. Y las acciones humanas las vamos sembrando de esa manera. Luego, si son acumulativas, llega un momento determinado en ciclos que se crean crisis. Y la nuestra es una de esas crisis, que comenzó hace mucho tiempo. Y todas las crisis tienen un acicate. Claro. O sea, no es que nos merezcamos como seres humanos, sino nos merecimos al no prever
lo que dijo José Martí, prever es gobernar, por no prever lo que venía en todas estas fuerzas que se estaban moviendo en el entorno político y financiero y corrupto del proceso de Cuba. Ahora que usted mencionó Claret, vamos a darle un poco de espacio a Claret para entonces volver a este proceso kármico y que también me explique cuáles son los pilares de esta conversación entre Patria, que es el medium, y el periodista. Pero vamos a hablar de Claret. ¿Por qué usted considera que Claret, siempre usted lo menciona, es tan importante en este estudio? Bueno, yo tengo que hacer un paréntesis muy breve para siempre de ser agradecido a Joel Lindo, que es un hombre de familia, un católico y un cristiano consagrado, y que fue a través de él y de mis programas en la radio que yo empecé a hablar del arzobispo Antonio María Claret y de las profecías de María Teresa Carola Vera. Una vez hecho esto, y además está mencionado en el libro, la figura de Claret es una figura universal, inconmensurable. Es un hombre de fe probada, un hombre que abandona su país, claro, lógicamente dictado España, por el ¿no? Vaticano, pero va hacia Cuba y empieza a evangelizar al lomo de burro, ladera tras ladera y lugar tras lugar. ¿Qué año es este? Estamos hablando de 1870 y tanto, por ahí más o menos, no recuerdo exactamente la 10 fecha, años pero de la ya independencia. desde ese entonces teníamos el problema de que ya Cuba estaba siendo penetrada, por un lado, por las fuerzas de los jesuitas, recordemos la expulsión de los jesuitas, y por otro lado la masonería, que el obispo Espada combate con gran energía. Ahora, ¿cómo es que nosotros sabemos, o los historiadores como ustedes saben más o menos, porque en aquel momento no es que había cámara fotográfica, lo que había era reportes? Sí, son correcto, los escribanos bien. y a veces ellos mismos, los propios sacerdotes, los que se encargaban de seguir a la memoria del... Y dígame qué es lo que hay guardado de las escrituras de Claret, si es de su puño y letra, o de algunos escribanos que lo rodeaban. Bueno, para darle más credibilidad a esto. La biografía está clara que es de él. Eso no cabe duda. Hay algunos que han especulado, como en el caso de María Carola Vera, porque había una causa de la Santísima Virgen para Cuba. Y de una manera muy misteriosa, la Iglesia comienza a trabajar en contra de esa causa, ocultando este asunto y persiguiendo incluso a muchos de los creyentes en ello. Se habla de que era un plan masónico también, dentro de ello, de no dejar avanzar realmente la santidad en Cuba, de no permitir que el corazón de María, según el marianismo, entrara en Cuba definitivamente, ¿no? Hasta que se produce después la aparición de la Virgen de la Caridad del Cobre, por supuesto. Entonces, volviendo a Claret, sí. Entonces Claret está documentado sus visiones. Él las documenta después, él la tiene y él después las documenta. Y entonces, dígame, las visiones de Claret, ¿por qué son importantes en su libro? Son importantes porque estamos hablando de un libro esotérico, estamos hablando de un libro que tiene un contenido de mística y que revela a través de esa mística, ese esoterismo y muchos de los diálogos que tiene el periodista con Fidel Alejandro sobre religión. Entonces, las perspectivas de el conocimiento de una profecía por parte de Fidel Alejandro, cuando admite que sí, que las conocía, cuando había estado en Santiago de Cuba, en la Catedral de Santiago de Cuba, en las catacumbas de aquí abajo, y yo he estado allí porque fui monaguillo ahí, cobran una trascendencia porque, aunque él dice que hay profecías que se hacen a priori y que se guardan y que una vez dadas las circunstancias se sacan para hacer ver que fueron hechas con anticipación. Eso lo dice él en sus propias palabras. Pero cobra un valor extraordinario el hecho de que al final de esta saga de Antonio María Claret se enfrenten o se complementen las visiones que tuvo él y la realidad de lo que fue. Déjenme mostrar otra de las apariciones. Adelante, señor director, que sé que tenemos otra placa. A esta Sierra Maestra vendrá un joven de la ciudad, vestirá uniforme no tradicional, con barba y muchas veces fumando un puro, y será recibido con fervor por el pueblo cubano, al cual engañará. Pero esto es sorprendente, que este señor cacique, 60, 70 años antes de la llegada de Fidel a la historia cubana, ya lo describe de esa manera. 60, no, más. Bueno, estamos hablando, llegó en el 50, el 52, y estamos hablando, de todas dígame, maneras, Claret fue en el 1800, tú me dices 70 y pico. Sí.
Bueno, son que 70, Bueno, no 80 tiene años. importancia. Bien. Las visiones son así. Las visiones, acuérdate de lo que dijo Emerson, que ilustra un poco lo que es estudiar el futuro, ¿no? En cada bellota hay contenido un bosque entero. Bien. Es decir, que en una acción, por una acción, tú puedes tener, y la conciencia trabaja mucho con eso, cuando se tiene conciencia, qué efecto va a tener y qué consecuencias va a tener. Pero aparte esto entra dentro de un mundo de visiones, ya no es solamente el recibir la información, precognición, como se le llama, a nivel intelectual, ¿no? Esos bloques que se presentan de momento en la mente de uno, que puede ser una poesía, puede ser un cuerpo filosófico, un ensayo, pero puede ser también un mensaje. ¿No? Un mensaje que uno lo interpreta inmediatamente o a priori según el estudio de la simbología que uno ha hecho. Esto es una visión, es prácticamente pentadimensional, se va fuera completamente de la cuarta dimensión y en ese aspecto recorre como un archivo lo que está sucediendo. Porque, ¿qué dice cuando dice Vivekananda, nada desaparece de la historia mientras le es necesario el género humano? Claro. Significa que muchas de estas causas, causística, Sí. está por resolverse en sus consecuencias. Entonces, lo que usted me está diciendo, esa frase histórica de que nada se va de la historia porque hay que vivirlo, para ponerlo de una manera más sencilla, ¿no es así? Nada desaparece de la historia mientras es necesario el género humano. Sea necesario el género humano. Sí. Nuevamente volvemos entonces al principio de la entrevista, que usted me está diciendo de que de cierta manera la figura de Fidel era necesario al género cubano. ¿Lo puedo interpretar de esa manera? Porque Bueno, nosotros nos hubiera sido necesario un arquetipo como el de José Martí. amén. Por eso le dije yo a usted al principio de que uno de los choques más grandes que yo había tenido en mis meditaciones era ver cómo habíamos descendido de la altura del arquetipo al estereotipo. Y nos habíamos convertido en una sociedad bastante superficial y ligera. Y entonces la pregunta, vamos a dejarlo ahí, ¿cómo es que entonces el pueblo cubano, desde el apóstol, bajó a este nivel y nos convertimos en esa sociedad ligera y superficial? Básicamente por la corrupción. Vamos a hacerlo el día de mañana. Y más allá de eso, también entonces quiero ir al corazón del libro, que es cuáles son los puntos capitales que usted considera, sobre todo de religión y de política, que tiene Patria, que es el medium, con el periodista que le entrevista. Señor Ramses Nasser, mañana continuamos la conversación. No se vayan. Seguimos esta conversación con el profesor Ramses Nasser. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Toda esta semana estamos teniendo esta charla basada en su libro que acaba de salir al mercado, He muerto, biografía póstuma no autorizada de Fidel Alejandro Castro Ruz. Ahí está en pantalla. Lo pueden obtener a través de amazon.com. Ramses. Gracias de nuevo. A usted. Vamos entonces a hablar sobre la esencia del libro. Usted me dice que es la conversación entre Patria, que es una medium que tiene el espíritu de Fidel y que puede pues canalizar y ahora sí puede hablar con transparencia. Dígame, ¿cuáles son los 3 puntos que usted más destaca en el libro? Vamos a hablar de religión. ¿Cuáles son las preguntas básicas que le hace el periodista sobre religión a Fidel? Fidel siendo ateo, ¿no? Bueno, yo no he creído nunca en ese ateísmo de Fidel. Yo creo ¿No? que Fidel es un agnóstico, es decir, ni cree ni descree. Y con el tiempo me parece que ha habido cierto registro alrededor de ese tema. Pero estableció el Estado cubano como un Estado ateo. Sí, eso no tiene nada que ver. Convenía. ¿Cómo venía la relación de Celia, que ya eso es otro punto, Celia Sánchez Maduley, René Vallejo, sus dos grandes arquetipos, hablando de arquetipos, pues venía... Arquetipo, defínale al público que no lo tiene arquetipo fresco. es una palabra griega que proviene, que se llama arque, que es antiguo, y tipo, que es como huella. Entonces, claro, el arquetipo es el patriarca, por ejemplo, ¿no? Un hombre muy mayor, que es el sumum de la sabiduría y que todo el mundo obedece y sigue por sus consejos. En este caso, nuestro arquetipo, para Carl Gustav Jung, el gran psicoanalista, era Jesús, el self. Pero desde el punto de vista social y político, para nosotros era José Martí. Amén. Ese es el arquetipo. Y para la ¿sí? revolución era Fidel. Exactamente. Bien, Exactamente. entonces, usted me dice, en la religión, ¿cuáles son los puntos más importantes en esa conversación entre el espíritu de Fidel y el periodista? Bueno, en realidad lo que hay son relatos que están relacionados, valga la redundancia,
sobre todo con la niñez de él. Hay aspectos de la niñez de él que yo siempre tengo como norma cuando conozco a alguien, hacer preguntas sobre su niñez. Muy importante. Porque la niñez te dice mucho. ¿Quién tú eres? De quién tú eres. Sí, ¿no? o quién tú eres, ¿no? Exactamente. Y entonces se mueve alrededor de la superstición, pero solamente en un momento en que él dice, parece que tengo algo que ver con el número 26, ¿no? Porque esto se va entrelazando el famoso número 13, el número 26, el número 33, la cuestión de las santiguaciones canarias que le hacía la madre. ¿Qué significan antiguaciones canarias? Santiguaciones. Santiguaciones. Santiguar a una persona es exorcizarla, pero no con ese proceso de trance que lleva un exorcismo y que lleva durante mucho tiempo y tantas dificultades. Lina le hacía a Fidel eso es más que conocido, porque era una mujer muy religiosa, profundamente religiosa, y tenía todo tipo de santos allí. Entonces todo eso sale a relucir el momento que algunos achacan a que se fue llevada a una santera haitiana para que le hiciera un exorcismo, un tipo de limpieza, en fin, cuando tuvo aquella fiebre famosa que para mí tuvo mucho que ver con trances. Bien. Tuvo que ver mucho con trances. Que él entendiera o no entendiera, no. Es curioso, y lo recalco en el libro, cómo se ponía a mirar el sol de frente. Okay. Para mirar el sol de frente hay que usar una técnica yoga que se llama tarak. Y usted tiene que comenzar a abrir los dedos poco a poco hasta que se vaya acostumbrando el nervio óptico a la entrada, porque si no le puede producir máculas en la retina. ¿Y por qué eso es importante en la figura de Fidel? Acuérdate que es Leo. Okay, bien. Es Leo, es león. El símbolo es el sol. Okay. Entonces es la cosa imperial. Es la cosa de Alejandro. Okay. Es el hombre solo en el proceso de tránsito que se aísla del resto del común denominador y que se pone como meta una misión. Okay, pero volvemos a la parte de la religión. Pero todo esto se habla precisamente en el diálogo que sostiene el periodista en el interrogatorio con Fidel, porque Patria sigue siendo eso. Patria es un nombre cifrado. Es un canal. No, pero es un nombre cifrado, es precisamente... Sí. Patria es la que sufre. Patria sufre el trance, porque el trance es fuerte, los estremecimientos de ella. Bueno, sí. Los 12 millones lo hacen. Patria sufre, la patria cubana sufre. ¿Okay? Patria es la intermediaria entre el juicio o el buen juicio del periodista y él. Y en la parte de la religión, ¿cuál usted considera, de acuerdo a su investigación, es el reconocimiento más importante que Fidel le hace, el espíritu de Fidel, al periodista? Entramos en el aspecto que yo sabía que tú querías entrar, porque es el aspecto quizás más conocido, el aspecto del culto de las religiones afroantillanas o afrocubanas. Bueno, sí, por supuesto. Cuando él dice, no, pero que usted allá en el Congo... se vistió de blanco. Tenemos la fotografía. Y le realizaron ahí una celebración de iniciación. Y él simplemente dice, no, yo lo único que hice es seguir el protocolo. Y punto, evade la cuestión. ¿Okay? Pero también le pregunta, bueno, ¿cómo es posible que cuántas cosas le hicieron a usted para quererlo matar, para quererlo destituir del poder? Y entonces él narra cómo en el barrio de Cayo Hueso hubo un grupo de santeros, de la santería de Palo Mayombe, que hicieron un trabajo con un lagarto que era como una iguana, que la encerraron y que perseguía como objetivo la muerte de él. Y al otro día, cuando fueron allí, se había escapado. Es decir, iban marcando puntos de invulnerabilidad, supuestamente, sobre el individuo. Los Rosacruces en el 1959 establecen una cadena mundial, a nivel mundial, entre todas las logias Rosacruces, para apoyar el triunfo de Fidel. En el 59. En el año 59. Bien. Si ¿usted no cree que Fidel ha tenido fuerzas superiores que lo han protegido para poder salvarse de todos estos atentados en su contra? Podemos hablar de eso. Por eso está resbalando prácticamente, está rozando prácticamente su longevidad. Que no es tal, porque llegar a 87 años, 88 años no es tanta la edad. No, haberse escapado de los 150. Claro, pero haberse escapado de todos los atentados, ¿no? Claro. De los norteamericanos, bueno, de internos también. Eso obedece ante todo, primeramente, a un conocimiento muy profundo del subconsciente colectivo de los norteamericanos y a un conocimiento muy profundo del subconsciente colectivo de los cubanos, de modo tal que él sabía cómo controlar situaciones. Pero aparte de eso, desarrolló un aparato militar de inteligencia que siempre se adelantaba a los acontecimientos. Y eso hizo que
evitar todo esto. Pero, sin embargo, desde el punto de vista físico, sí, mira, tenemos Asturiana, la madre, Canaria, el tamaño que saca Ramón y él, sí, son de de Guanches, que son los primeros pobladores que tienen la Canaria, que provenientemente vienen de Marruecos. Y además, el gallego. Tienen una genética muy fuerte. Muy fuerte. Para aguantar. Vamos entonces al número 13. Usted me mencionó el número 26. Dígame el número 13, ¿qué papel usted le asigna? Sabemos que para los norteamericanos el 13 es mala suerte, para otros es buena estamos suerte. cayendo en el campo, sabemos que son diferentes métodos que yo he utilizado en parte para tratar de alcanzar un perfil psicológico desde el punto de vista esotérico o místico de la figura. Pero la coincidencia, que es muy importante, porque si usted estira el arco y la flecha no caza al ave, usted no hizo nada. Así que tiene que, ¿qué cosa es? Coincidir. La coincidencia de él con el número 13 es devastadora. Okay. Devastadora. Número 1, nace un 13. 26 es la mitad es 13. Son 13 los hombres, junto con su cabeza. Recuérdate de los arquetipos, ya hablamos de los arquetipos de Salomón, los 12 caballeros de la mesa redonda, Ricardo de León, los 12 apóstoles, Jesús. En fin, hay una cantidad que yo menciono en mi libro de coincidencias sobre lo que es el número 13. El número 13 es una vibración, porque los números en numerosofía, estudio de la sabiduría de los números, son una potencia, no es una cifra más. Tienen una vibración y tienen una correspondencia con letras del abecedario. Mira. Esa conformación crea un campo de fuerza y ese campo de fuerza genera una energía determinada. Y el 13 la tiene. El 13 la tiene en dos sentidos. Dígame. Número 1, le enseño. ¿Dónde está la cieguita? ¿Cómo es? ¿Es la cieguita o la qué? Venga. Bueno, le iba a enseñar la carta del tarot número 3. Ok. Que la tenía por acá. Dígamela si la tiene. No, le digo cómo es. Sencillamente es una carta en la cual se ve un esqueleto con una hoz o con una segadora cortando cabezas. Se ven cabezas en el piso, pero al mismo tiempo se ven brotes de nuevas primaveras. ¿Qué significa eso? Que el 13 no siempre es la muerte, no es la muerte, es también la resurrección. Ya depende en el juego que hay de cartas, de símbolos que se relacionan con el subconsciente de la persona, en qué posición estamos. Pero en la constancia, incluso en la grafología, o sea, en la firma de Fidel, se puede apreciar muy bien en el libro, cuando lo lean, cómo la matriz de su firma se va abriendo con el tiempo y va dando lugar a un número 13. Pero curioso, dos datos más que ofrezco, aparte de los que ofrezco, que son bastantes. El padre entró a Cuba a los 13 años. Y su mayombero mayor, en el buen sentido de la palabra, René Vallejo, muere un 13 de agosto. Entonces, y todos estos fenómenos suceden alrededor de él. Es una potencia extraordinaria desde ese punto de vista. Vamos entonces a cortar aquí, que hablamos de la religión, para entonces mañana hablar de la política. ¿Cuáles son las grandes revelaciones que el espíritu de Fidel le hace al periodista? En este libro, He Muerto, que acaba de salir al mercado, usted lo puede obtener en amazon.com del profesor Ramses Nasser. Ya regreso con más. Bueno, entonces vamos a continuar esta conversación con el señor Ramses Nasser, que acaba de publicar este libro, He Muerto, ya está en amazon.com o .com. He Muerto, que es una biografía póstuma no autorizada de Fidel Alejandro Castro Ruz. Sin duda que muy ambicioso de su parte, y estábamos hablando ayer sobre la religión. Vamos entonces a hablar ahora de la parte política. Que usted... ¿Apareció la carta? Dígame, ¿cuál es la carta esta? Misteriosamente, esta es la carta del número 13 en el tarot. Es la que aludíamos del esqueleto segando las cabezas. Bueno, que es el número 13 porque Fidel nace un 13 de agosto de 1926. Usted me decía ayer, y ahí está esta corteza del árbol, que usted quería explicarme por qué es importante. Claro, dentro del estudio de ese perfil psicológico, que se han utilizado varias mancias, como dije, o sea, sistemas de acercamiento a través de predicción, que entre ellos está la astrología, que es una relación. La gente se piensa que no, eso es pseudociencia. Bueno, fue la madre de la astronomía primeramente, pero tenemos que tener en cuenta que hay una astrología arquetípica, volvemos a la cuestión, donde el sol representa un arquetipo, no es el sol en sí, sino un arquetipo. Bien,
Está la grafología, que es el estudio de la firma de las personas, también que lo he usado. Está la numerosofía, o sea, todas las combinaciones habidas y por haber en los momentos más importantes de su vida. Y está la lectura de la mano, la quirología o la quiromancia. Pero yo traje esto, es el estudio de la mano, la lectura de la mano. Y usted tiene la mano de Fidel, usted pudo mirar las líneas. Yo la tengo, sí, yo la tengo. Lo que pasa es que hice un análisis de las líneas generales. No entré de lleno en lo que se vienen a ser las líneas más pequeñas en forma de espiral, porque hace falta mucho tiempo y además un trabajo de lupa muy grande. Pero esto puede ilustrar, esto es un árbol fosilizado. Aquí tenemos diferentes anillos. Esos anillos pueden reflejar, no sabemos porque no hemos hecho un estudio sobre este árbol, las enfermedades, los años que ha vivido, si ha habido un cisma, si ha habido algún tipo de glaciación. Esto se llama dendrología. Bien. Si a través de esto podemos conocer lo que ha pasado en torno al árbol y al árbol, ¿cómo no lo vamos a poder saber aquí a través de todas nuestras huellas que están enroscadas aquí en forma de espiral? Y dígame, después de usted haber examinado alguna de las líneas generales de la mano de Fidel, ¿qué le dicen? Pues que ese tiene unas líneas, por ejemplo, la línea de la vida es larga. Se muestra larga. Es un individuo voluptuoso, tiene un monte de Venus muy voluptuoso. O sea, todo lo que es sus actividades relacionadas con el amor o con los flirteos del amor y eso se sabe perfectamente. Se sabe, correcto, bien. Sí, que ha sido tiene un dedo de Júpiter muy importante, muy desarrollado, que es el dedo del líder. Dedo de Júpiter. Sí. Y así, pues hay una serie hay una naturaleza entre la línea del corazón y la línea de la cabeza que no coinciden. Hay una separación. ¿Qué me quiere decir con la línea de la cabeza y la línea que que no cuando coinciden? coincide la línea de la cabeza con el corazón, pues podemos tener un arquetipo como el de Antonio María Claret. Cuando no lo tienes, tienes que luchar para que se haga en el plano etéreo, porque nosotros tenemos una representación en cada plano. O sea, tú tienes tu representación en el plano etéreo y yo también la tengo en el plano etéreo. Es decir, esa parte le perdí. Se te fue. Explíqueme, sí, ahí no la entendí, no sé si el público lo entendió, que debe ser más inteligente que yo. No, hombre, de ninguna manera, no se trata de eso. Se trata de que cuando las dos líneas están unidas, o sea, la línea de la cabeza y la línea del corazón, significa que esta persona ha logrado buscar un equilibrio entre la razón y el corazón, entre los sentimientos y el raciocinio, ¿no? Eso es algo muy importante, porque generalmente funcionamos o disfuncionalmente, bipolarmente. O una gran pasión, o grandes lógicos racionalizando, fríos y calculadores. Bien. Cuando está separada, tú tienes que luchar. Por unirlas. Con ese karma por unirlas. Y Fidel, me parece que la historia determina que nunca las unió, porque él estuvo solamente en la parte del cinismo y lo racional. Bueno, cuando estaba quizá con su hijo, sí. O cuando estaba con las amantes también, puede ser que en un momento ese destello salió. No, bueno, entonces dígame ahora la parte de la política. ¿Cuáles son, usted destaca en el libro, cuáles son las 2 o 3 ideas o confesiones más importantes que le dice el espíritu de Fidel al periodista sobre la política? Son respuestas hay 3, yo diría, puntos importantes alrededor de ella. Uno, primeramente, las recomendaciones que le hace su amigo que era representante en Estados Unidos del movimiento, Mario Llerena, un hombre, un intelectual de primera que murió aquí, lamentablemente, y le hace una serie de recomendaciones para evitar el jacobinismo, el caudillismo, evitar que la revolución se convierta en un estado dictatorial o tiránico. Esas recomendaciones se las hace a Fidel al principio a través de la revista Bohemia. Y al principio de la revolución. Sí. Que él obviamente él no acata. Al principio de la revolución. Y entonces ahora se lamenta de no haberlo hecho. Es como decirte, mira, mijo, acá acabado de lograr algo muy importante, te han dado en tus manos esto, haz esto y haz esto y esto, institucionalmente, porque el hombre conoce perfectamente cómo manejar la situación. Sabemos que no lo hace Pero Fidel. No lo hace. Y entonces ahora se arrepiente. Dígame lo que dice en el libro. Bueno, a través del espíritu, ya teniendo un poquito más de lucidez y de claridad. Usted sabe que la dialéctica de Fidel es simplemente siempre evasiva. Claro. Y él acude a los elementos que siempre ha estado manejando con respecto a del por qué él no ha hecho cambios sustanciales. Por ejemplo, uno de ellos es cuando él le dice al periodista, mire, quienes están más empeñados en que nosotros seamos socialistas son los norteamericanos, porque no nos abren el Fondo Monetario Internacional, porque no nos abren el Banco de Desarrollo, porque no nos abren el acceso al Banco Interamericano,
Y eso es capital. Entonces ellos son los más interesados en que nosotros sigamos siendo socialistas. Esa es la respuesta que da él ante esa situación. En cuanto al no aspecto... se sabe para esos fondos en qué se van a utilizar, ¿no? Se pueden utilizar para medios que bueno, no pues son en realidad, nobles. analizando la situación de lo que es el embargo, o el llamado mal llamado bloqueo, pero es cuando los barcos estaban bloqueando, es que es el no acceso a los grandes capitales y a los grandes planes de desarrollo, etcétera, etcétera. Una cosa que estamos viendo que se está rompiendo de manera muy drástica, porque ha surgido el BRICS, que ya es mucho, y se está abriendo Europa de nuevo a Cuba. O sea que obligatoriamente tienen que entrar en el juego Estados Unidos tarde o temprano. Yo espero, ya esto es una pecata minuta, de que sea liberado Alan Gross y que el año que viene haya ya Hay un movimiento. un movimiento también de los otros señores que están acá. Pero bueno, frente a la posición del Che Guevara, el Che Guevara tiene en un discurso que él hace en el INRA, en el año 60, por ahí más o menos, donde él habla de la propiedad privada. Claro. Él habla de la propiedad privada, él dice, si la propiedad privada se mantiene dentro de las estructuras estatales, pero no, nos beneficia, bienvenida a la propiedad privada, pero eso no sucedió. En cuanto a las aventuras y a las guerras, pues lógicamente él habla muy bien de lo que es, tú sabes que él tiene una visión en el libro de lo que es el nuevo orden mundial y de cómo están distribuidas las fuerzas en estos momentos en el mundo y cuál era su papel en convertirse en la llave de este a oeste. No en la llave del Golfo, sino convertirse en la llave de este a oeste. Una isla insignificante en el medio del Caribe. Sí, pero insignificante con riesgos o con acciones que pusieron en peligro al mundo. Claro, por la como mano fue de la él. guerra nuclear. Por la mano de él. Como la guerra nuclear. Ojo, que eso no lo hace cualquiera. Claro. Y acuérdate que él lo confiesa ahí, que él fue el que apretó el cohete brujita que derribó, que se le llamaba así. Le dijo a los rusos, yo quiero tocarlo, yo quiero... el que derribó el U-2. El avión norteamericano que estaba espiando, exacto. ¿no? O sea, había una decisión de ir hacia adelante. Pero él habla de las formas. Una cosa muy interesante, yo creo que ese tema lo tocaremos, que es el problema de cómo ellos oponen la tricontinental a la trilateral. La trilateral, como tú sabes, es un laboratorio de ideas, de comercio, de finanzas, muy poderoso entre Japón, Estados Unidos y creo que Inglaterra. Pero bueno, volvamos nuevamente al tema político que usted quiere destacar más para aquel que le interese el libro. Dígame, ¿cuál usted considera que es la confesión más importante que le está haciendo Fidel después de muerto al periodista en el tema político? La confesión más, yo creo que, digamos, sería la clave, es cuando el periodista lo lleva a preguntarle qué le diría usted al pueblo de intramuros. Que sí. O sea, de extramuros, mejor dicho, o sea, lo que se conoce como el exilio. Y entonces le dice que no se tiren contra la pared como yo me tiré con la bicicleta, que no me juzguen mal, y por ahí podríamos leer mucho de lo que él va confesando a modo de, no sé, termina sentenciando, porque el artículo no me lo sé de memoria, termina sentenciado, la historia me absolverá o mi pueblo me condenará. Pero es un pedido, él hace como espíritu un pedido de que no, de que los errores cometidos, que haya una unión entre las personas, por lo menos comenzar a través de lo que le llama unidad de aspiraciones. Y esto parece ser un poco raro dentro de la personalidad de Fidel. Claro, y eso es lo que le voy a preguntar. ¿En algún momento él confiesa algún error o algún daño al pueblo cubano? Sí. ¿Quiere adelantármelo? Es que el libro es muy grande. Tendría que ir a la narrativa y señalarte exactamente cuándo. Ya te dije que, por ejemplo, esta última confesión que él hace, pidiéndole perdón a los cubanos. Dígame entonces el momento en que Fidel reconoce algún error. Pues en el momento en que hace su confesión frente a los cubanos de intramuros, que son los cubanos que están en la isla, y los cubanos de extramuros, que son los exiliados cubanos. Ese es el momento en que él hace la confesión al periodista.
Y bueno, pues como tú sabes, hay una famosa anécdota en Dolores cuando él coge para demostrar que él es una persona de palabra, que coge la bicicleta y se estrella contra la pared. Y lo primero que le dice es al pueblo cubano: no hagan lo que yo hice con la bicicleta, estrellándose contra la pared. Dígame cómo termina, Ramses, cómo termina el libro, si usted puede compartir con nosotros, que yo sé que tiene un final bastante Yo me gustaría original. dejar el final para que el público lo lea. Es que hay además un punto muy importante en el libro que es partido, disidencia, la opinión de él y la opinión del periodista, es muy interesante. Pero el final es sorprendente, sumamente sorprendente, y a mí no me gustaría anunciarlo porque le quita un poco al romanticismo, ¿no? La atracción que el libro tiene. ¿Cuántos años de investigación le tomó y cuántos años escribirlo, o meses escribirlo? No, fueron años, por lo menos al mínimo 3 años. De investigación y de escritura. Y de escritura, sí. ¿Cuán conforme está usted con el resultado final? Yo estoy conforme con el resultado final totalmente, 100%. 100%. Creo que de alfa a omega, de principio a fin, el libro está muy bien estructurado. El mensaje se va transmitiendo de una manera continua a través del mismo, de una forma anecdótica. Los trances de Patria son sumamente interesantes leerlos y que te sirven como transición de un capítulo al otro, los razonamientos de un lado y los razonamientos del otro, y en fin de cuentas ese mensaje final que es el que... ¿Y qué es lo que usted quería dejar finalmente? ¿Qué es con qué sabor quiere dejar usted al que lo lea, que sin duda va a ser una persona interesada en este proceso histórico tan traumático que hemos tenido que vivir los cubanos? ¿Pero tú quieres la opinión del periodista o la quieres opinión la opinión suya, mía? que el autor. ¿Con qué usted quiere dejar al público? Yo pienso que en el caso de Cuba, como he dicho siempre, mantenido incluso en entrevistas que me han hecho a nivel internacional, es que no hay vuelta atrás, en absoluto, para nada. ¿No hay vuelta atrás en qué sentido? En todos los sentidos, es decir, en todo lo que representó la etapa aquella, no hay vuelta atrás, todo lo contrario. La dialéctica y la dinámica marca que se tienen que producir cambios como se están produciendo y aún todavía más vertiginosos. Que la economía y las finanzas van a hacer que la ideología quede por debajo. Y que eso va a hacer que las dos generaciones anteriores que no lograron ese objetivo se logre con la tercera. Esperemos que esa economía lleve de la mano también la democracia, los derechos civiles, ¿no? Y la libertad. Por supuesto que eso está en el paquete. Y que no sea solamente el dólar el que reine. Muchísimas gracias por habernos regalado estas diferentes charlas divididas en unos cuantos días en este programa. Y bueno, nuevamente, He muerto, el libro que acaba de salir al mercado, escrito por este caballero que tengo acá, el señor Ramses Nasser, investigador, escritor. Esta es su última obra, biografía póstuma no autorizada de Fidel Alejandro Castro Ruz. Muchas gracias. Gracias de nuevo, Siempre María Elvira. bienvenido, y bueno, esperemos que el que lo lea también se deleite como me deleité yo. Muy bien. Gracias a usted.